Amigos televidentes de Detalles del Momento, bienvenidos a esta apertura de semana, a este lunes 27 de enero del año 2020. Gracias por esta su sintonía a través de Canal 6 en horario de 7 a 8 de la mañana. Puede hacerlo también vespertinamente hablando en horario de 4 a 5 de la tarde a través de Radio 800 y en reprise de este espacio a las 8 de la noche a través de Canal 15 de televisión. Y si usted prefiere hacerlo en nuestra red social de Facebook Live, puede hacerlo también en la página de Canal 6. Despuntamos semana con noticias trágicas en el plano internacional. El mundo deportivo, particularmente el baloncesto, está de duelo. Una de sus más icónicas celebridades, jugador de leyenda Kobe Bryant, junto con 9 personas más en un accidente de helicóptero, perdió la vida y el mundo deportivo llora a este gran personaje de las tablas en el baloncesto. A nivel nacional consignamos la muerte de nuestro muy buen amigo licenciado Roberto Espinosa, líder histórico y dirigente histórico del softball nacional. Tuve la oportunidad de conocerle personalmente cuando fui presidente de la Liga de Softball Rápido Julio El Porteño Jarquín. Vaya mi más sentida condolencia para su familia. Se estará continuando su vela hoy en Sierras de Paz y en horas de la tarde estará siendo sepultado. Vaya nuestras condolencias para su familia y también desearle lo mejor a nuestro artista nacional, compositor, cantante, don Otto de la Rocha. Está atravesando una situación difícil. Le deseamos lo mejor para su familia. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema que tiene al mundo al lado de los pelos. El problema del coronavirus nos está afectando a todo el planeta. Hay una amenaza que hay que tratar preventivamente con mucha diligencia y con mucha seriedad. Y dado que este tema es serio y dado la capacidad de prevención que aquí nos hemos impuesto en Nicaragua para combatir pestes de esta naturaleza, hoy estaremos conversando con el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA, pero también epidemiólogo, con el que vamos a abundar sobre este tema para que usted sepa cómo abonar desde su propia capacidad personal para lidiar con este problema. Mientras tanto, nos vamos a a nuestro comentario editorial. Quédese con nosotros, ya volvemos. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. Otra peste nos extermina. Por razones que tienen que ver con el tipo de trabajo que realizo. Cada vez y cuando detecto a alguien con algún síntoma gripal, le digo en broma, pero muy en serio: te quiero mucho, pero de largo. Entre más larguito, mejor. Porque cuando me contagia la peste, me dobla y días después
en la medida que me recupero, termino perdiendo la voz. Y eso es más que grave para mí, porque a lo mejor puedo poner una cara amable ante la pantalla, aunque no la tenga. Si aún sufro los estragos, pero una disfonía o una ronquera, nunca. Pues uno suena realmente horrible y eso sí me saca del radar. Lo que no ha pasado, gracias a Dios, en todo este tiempo que tengo de estar al aire con detalles del momento. Porque esa vacuna gratuita y anual que me pone el MINSA contra la influenza sí funciona. Si esto es así, imagínense qué preocupación me puede causar el tal coronavirus, que ni siquiera anunció que venía, sino que simplemente nos invadió y con una velocidad meteórica está matando en muchas partes. La humanidad ha enfrentado numerosas y terribles epidemias, todas ellas capaces de acabar con millones y millones de personas. Ni las películas más cruentas de ciencia ficción son capaces de hacerse eco de la enorme tragedia a la que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia. Con el resurgir del ébola, parece que las enfermedades infecciosas tienen un nuevo gran enemigo. Pero a pesar de su virulencia, este virus todavía no se puede comparar en efectos a algunas de las pandemias más mortales de nuestra historia. Y las tres más importantes han acabado con casi 600 millones de personas. La viruela, el sarampión y la gripe española son el trío de la muerte, porque estas tres enfermedades consiguieron acabar con más de 300, 200 y 100 millones de personas respectivamente. La viruela es considerada la enfermedad más terrible y virulenta que jamás hayamos sufrido. Nos diezmó 10.000 años antes de Cristo, hasta el siglo pasado. Su origen es el Variola virus. Solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir a sus efectos y la mayoría quedaba marcada por lesiones neurológicas de por vida. El sarampión no era menos peligroso, con más de 200 millones de muertes a tuto. La muerte que causa se debe a la inflamación pulmonar o de meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión está causado por una paramyxoviris. Se contagia mediante contacto directo y por el aire a partir de las gotas de vapor que exhalamos al respirar. El día de hoy el sarampión ya no supone un problema gracias a la vacuna triple vírica. Esta enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y no tiene cura, pero sí prevención. La gripe española es menos conocida seguramente, aunque consiguió acabar con la vida de entre 3 y el 6% de la población mundial en apenas unos años, según las estimaciones. Y no hace tanto de ello. Ocurrió entre 1918 y 1920. Esta enfermedad estaba muy relacionada con la Primera Guerra Mundial y su nombre se lo debemos a que España fue el primero de los países en informar de su existencia. Esta enfermedad se la debemos a un virus influenza H1N1, extinto por completo tras la epidemia, y aquí en Nicaragua hay una campaña preventiva permanente contra ella. Bajando un poco en la escala, nos encontramos con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. El VIH
ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro, especialmente en comunidades en desarrollo. Solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o la sangre, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Todos estos datos que he compartido sobre estas enfermedades que han sido agentes exterminadores, los he sacado de la información de los motores de búsqueda de Internet. Nos proporcionan estos motores una radiografía por la cual preocuparnos y realmente son aterradores. Y aunque es muy frecuente nuestra jocosidad en las redes sociales para crear humor con esta amenaza, debemos tomar muy en serio lo que representa como amenaza. Porque el mundo vive bajo un mismo paraguas y no importa qué tanto poder tengan algunas naciones, al final la peste es la peste y anda suelta. Antes, por el poco desarrollo de la ciencia, controlar y someter estas pestes era difícil. Pero ahora, aunque el avance científico nos permite contar con herramientas para producir armas para combatirlas, como vacunas o antídotos, también es cierto que la modernidad, por la inmensa capacidad de transportación que tenemos, se hacen fácilmente transmisibles. El tráfico aéreo, terrestre y marítimo está masificado y uno no sabe qué lotería puede pegarse en un avión, en un barco, en un tren o cualquier otro medio de tierra. Nosotros, los seres humanos, somos muy dados a estallar en histeria cuando estas pandemias exterminadoras aparecen. Y el efecto psicológico que causan es que con cualquier síntoma aseguramos que estamos pegados. Y no pocos, no solo se aíslan para no matar a los demás, sino que además los que pueden dejar algo comienzan a heredar de la boca al labio. Pero eso sí, una vez que el catarro, el dolor de estómago o el mareo pasó, entonces nos volvemos a descuidar. Comenzamos a hacer chacota y se nos imagina que el susto nos inmunizó. Y es entonces cuando viene lo grave. Bajamos la guardia y nos olvidamos de la prevención. Hay gente en este país que por la amargura que les generan sus propios fracasos han llegado a creer que en la Nicaragua sandinista, que vivimos las campañas masivas de prevención, que incluyen simulacros en vivo y a todo color, son ridículas. Atacan estas campañas porque no creen en los imponderables, pero después se sorprenden cuando países con muchísimos más recursos que el nuestro han sufrido más que nosotros. Por ejemplo, los embates de la malaria, el dengue, el Zika y el chikungunya, aquí han sido menos que en cualquier parte de América Latina. Y eso se debe no a la capacidad de combate contra la peste en el momento que ella ataca, sino a la capacidad que tuvimos para amortiguar y defendernos de su ataque. Ahora mismo estamos en una situación de alerta ante el coronavirus y debemos tomar muy en serio todas las recomendaciones que se hagan, por muy engorrosas que sean. Primero porque se trata de su vida, la de mi vida, la de sus seres amados, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y de sus conciudadanos. Y si esta peste ha viajado más rápido que veloz de Asia a cualquier parte, entonces cuidado. Impóngase a hacer suyas todas las advertencias. Instrúyase a través de cualquier forma del comportamiento de la peste. Escuche y ponga en práctica lo que los epidemiólogos tengan que decirnos. No subestime la letalidad de esta amenaza.
apártese de aquellos que creen que esto es una broma. Pero sobre todo, pidamos al Creador que ilumine las mentes de los científicos para que encuentren lo más rápidamente un arma que sea capaz de acabar con un enemigo tan masivo y expansivo como el coronavirus. Que Dios bendiga a Nicaragua. Quédese con nosotros, pero a nuestro retorno, precisamente sobre este tema, estaremos hablando con el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA, epidemiólogo, para abordar con la realidad que realmente y el pragmatismo que debemos este tema tan importante de prevención para la salud pública. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a la responsabilidad, entender, educarnos sobre este tema del coronavirus. Hasta este momento, al menos 80 personas han muerto. Se han confirmado más de 2.700 casos en China. En China, casi 60 millones de personas han sido afectadas por cierres de ciudades. Prácticamente han quedado aisladas. La premura de combatir este problema que en 10 días se ha propuesto el gobierno de China construir en Wuhan, que es el lugar, el origen donde se conoce, se destapó este virus, un hospital para tratar específicamente a los afectados por esta peste. En Estados Unidos han sido confirmados 5 casos. Se especula, no había una confirmación fehaciente de que en Ecuador se había detectado un caso. Mientras tanto, ¿qué hacemos en Nicaragua? ¿Qué representa para todos los países realmente contra una peste que no tiene fronteras ni tiene aparentemente detentes? Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA, pero además epidemiólogo. Sabe perfectamente de qué se trata todo esto. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender. Estamos en estado de emergencia en el mundo. ¿Cómo empezó esto? Es decir, no hay asomo, de repente solo se supo, hay una amenaza global. Así es. Bueno, es importante que conozcamos que este coronavirus, las familias de los coronavirus se comenzaron a conocer de ellos a partir de la década de los 60, de los años 60, y que ya llevamos 2 brotes importantes a nivel internacional. El primer brote fue en el 2003 en China, y la fuente principal del contagio se le atribuye a un felino pequeño del tamaño de un gato que se le llama civeta, y también en el 2012 tuvimos otro brote importante que fue en Arabia Saudita, y la fuente de contagio se identificó el camello dromedario. Ahora hay muchos coronavirus que están circulando en el área silvestre. ¿Por qué el nombre de coronavirus? Bueno, es la forma que tiene, ¿no? Si uno se fija alrededor de la célula, tiene una serie como de piquitos en forma de coronita, y ese es, a eso se le debe el nombre, cómo se ve en el microscopio. Este nuevo coronavirus es porque no ha tenido contacto con el humano y es la primera vez. Hay otros que no han tenido contacto que esperamos que no se introduzcan, que contagien a seres humanos. En este caso, en esta ciudad de Wuhan, se detectaron a finales de diciembre este virus, y la posible fuente de contagio se identificó un mercado donde se comercializa productos marinos.
Entonces se pensaba que la fuente de contagio era algún producto marino. Luego se siguió investigando y en las investigaciones se sospechó de las serpientes porque ahí también se comercializan productos exóticos. Luego ahorita está sospechándose principalmente de un murciélago, que es un murciélago grande que se consume en estos lugares, en estas latitudes del planeta. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud ha desplegado de hace rato un equipo de expertos e investigadores. Unos están investigando el virus específicamente, otros están investigando la fuente de contagio, el manejo de los casos para evitar el contagio y evitar que contener la transmisión de esta enfermedad propiamente aquí en China y evitar o disminuir la exportación de China a los otros países. Ya tenemos varios países que están ya contagiados. Son pocos los casos que tenemos fuera de los países que tienen casos confirmados, pero sin embargo, y hay algunos países, por ejemplo en Australia tenemos un caso donde se desconoce en este momento cuál es la fuente de contagio. Otro caso ahí mismo en Australia, donde se identifica que el contagio, cuando él viajó a China, tuvo contacto con una persona que estuvo y se infectó en la ciudad de Wuhan, y también en Vietnam, un caso donde él no salió de su país. Sin embargo, él tuvo contacto con su padre, que sí viajó, se contagió, regresó a su casa y en su casa contagió a su hijo. De tal manera de que nosotros vemos que puede tener una facilidad de transmisibilidad. Al inicio la transmisión se veía bastante lenta, pero se está viendo que va incrementándose. Ya se ha identificado como es un nuevo virus, necesitamos saber, conocer el comportamiento, porque eso va a ayudar a ver cómo vamos a enfrentarlo, cómo reducir y limitar la transmisibilidad. Ya tenemos datos más fehacientes que el periodo de incubación anda entre 2 y 10 días. El periodo de incubación significa que desde que se contagia a la persona hasta que presenta los síntomas puede durar entre 2 y 10 días. Entonces, en ese periodo, la transmisibilidad de una persona a otra persona es altísima. El doctor Gabriel León, presidente de Medicina de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, dijo que el número de personas infectadas por el coronavirus de Wuhan podría duplicarse cada 6 días en ausencia de una intervención importante por parte de las autoridades. Y también remarcó, la gente necesita estar preparada para cuando esto se convierta en una epidemia global, advirtió el experto. ¿Tan así es de tremendo esto, doctor? Es tan así de tremendo y todavía no sabemos si esto puede variar a una condición más grave, o sea, que pueda incrementar aún más esos casos. Y es por eso que hay que tomar unas medidas importantes, que las medidas más sabias es la protección personal, ¿verdad? Y las medidas preventivas, que eso reduciría de manera considerable modelos matemáticos que se aplican, y uno espera, conforme esté el comportamiento de ahorita, que pueda suceder eso. Pero tenemos que anticiparnos y ponernos adelante de esa situación para que no suceda. Y es por eso que nuestro gobierno tenemos que estar en una condición de alerta, y nuestro buen gobierno desde la semana pasada, el 21 de enero, pusimos la alerta para intensificar la vigilancia epidemiológica. Generalmente, si no se toman las medidas de protección, vamos a ver varios personal de salud que atienden a estos pacientes que se contagian. Y es una de las Murió un médico de 62 años atendiendo a los que directamente estaban afectados. Ahora, este virus además tiene la facilidad de que las personas de edades mayores de 60 años son las que se complican a una enfermedad sumamente grave que lo puede llevar a la muerte. Por eso es que la mayoría de los fallecidos son adultos o adultos mayores, porque tal vez tienen enfermedades crónicas, enfermedades de base, entonces sus condiciones inmunológicas no les ayudan a poder enfrentar esta situación. Sin embargo, recordemos que
la vía por la que se transmite este virus. Y tenemos la experiencia en el momento cuando tuvimos los brotes en China en el 2003 y en Arabia Saudita en el 2012, que su principal vía de transmisión es las gotitas, que uno al hablar sale de su boca, o el otro es el contacto que puede tener uno, tocar a una persona sana, o también cuando uno contamina objetos, la taza de café, el teclado, la laptop, la manecilla de las puertas, la paranda de las escaleras, la silla, etcétera. Entonces también eso facilita la transmisibilidad de este virus, porque este virus tiene una capacidad de permanecer en el ambiente hasta 3 horas, porque él no aguanta mucho tiempo, tiene que tener determinadas condiciones, temperatura apropiada, y el calor lo mata. Entonces, pero en ese periodo de 3 horas puede causar grandes estragos. Así es. También la Organización Mundial de la Salud, que ha estado trabajando, uno de sus objetivos estratégicos es interrumpir la transmisión del virus de persona a persona en estas ciudades que están afectadas en China. Lo segundo es evitar la exportación de estos casos a otros países, y donde ya está la exportación, donde ya tienen casos, ahí tiene que buscar cómo contenerse para evitar que se disemine en estos lugares donde ya se han estado presentando. ¿Y cómo casos. se logra eso, doctor, considerando la masividad de transporte que hay ahora? Es decir, son millones de gentes que vuelan. Antes, en aquellos tiempos, por barco. Era difícil combatir la enfermedad, sí, ciertamente, pero el hecho de que no había tanta masificación de transporte evitaba también, pero ahora es al contrario. Se agrava con el asunto de la masificación, pues aéreo, tren, cualquier vía terrestre, barcos. Es que es inmenso. ¿Cómo controlar eso? Fíjese cuál es la magnitud de la velocidad que puede transmitirse este tipo de enfermedades y convertirse en una pandemia a nivel mundial. Solo recordemos la epidemia que hubo, la española, por ejemplo, para darle la vuelta al mundo duró casi 1 año. Y en el 2019 el H1N1 le dio la vuelta al mundo en 3 meses. Entonces, y conforme por el transporte, y conforme esto se va desarrollando, puede durar durar menos, acortarse esos tiempos. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos en las vías, en las fronteras? En los aeropuertos. En el caso en nuestro, los puertos. Nosotros desarrollamos la vigilancia epidemiológica que la hemos tenido todo el tiempo en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Tenemos una oficina sanitaria internacional. En el aeropuerto tenemos la oficina donde tenemos permanentemente 4 personas, médicos, que están revisando la entrada de cada persona. En la entrada aquí yo creo que Centroamérica es el único país que nosotros registramos y le pedimos a las personas los síntomas, si tiene fiebre, además en los últimos 30 días en que otros países estuvo, porque no solo es el hecho de que si vino con fiebre o no, además tenemos unas cámaras térmicas que te ayudan a detectar, y estas personas que tienen cualquiera de estas sintomatologías se aparta, se revisa con ellos y ya se le da el seguimiento correspondiente. Si aquí detectáramos un caso altamente sospechoso, pues inmediatamente lo trasladaríamos a un área de aislamiento para estarle dando el seguimiento y así evitar el contagio y se nos vaya de la mano en el país. ¿Tenemos capacidad inmediata para detectar si efectivamente es el coronavirus, en el caso hipotético de que llegara aquí? Tenemos la capacidad, y nosotros contamos con un laboratorio nacional, de referencia nacional, que tenemos personal altamente calificado, tenemos equipos de alta tecnología y tenemos la asistencia técnica tanto de la Organización Panamericana de la Salud como del CDC ante cualquiera de estas situaciones, de tal manera que podemos detectar el coronavirus y poder diagnosticarlo, pues, y confirmar. La detección temprana es la clave. Si nosotros detectamos tempranamente un caso, inmediatamente se pasa al proceso de aislamiento. Pero no solo eso, una persona que es altamente sospechoso se confirma,
el diagnóstico, también se hace una investigación y se da seguimiento a los contactos con los que estuvo esta persona. Por ejemplo, si ingresa una persona sospechosa que estuvo en Wuhan o que estuvo en China y tiene síntomas, inmediatamente se revisa quiénes son las personas que estuvieron alrededor de su asiento. Si hay personas que van hacia otro país, que pasaron solo de tránsito por acá, ese país se le notifica a la Organización Panamericana de la Salud y el país ya está preparado para dar seguimiento, pues. Si la persona no tiene síntomas, solo se habla con la persona, la dirección, el contacto y ante cualquier síntoma que nos reporte inmediatamente. También lo otro clave es la comunicación de riesgo y la sensibilización a la población, porque la población tiene que estar colaborando y contribuyendo con su propia salud y la salud de su propio pueblo. Y a nivel de los trabajadores de la salud, estamos haciendo, recordando las capacitaciones en lo que se refiere a la prevención y control de infecciones, el uso de sus equipos correspondientes, sus guantes, sus mascarillas, ante un caso que se presente un caso de esta naturaleza. Pero la vigilancia no solo en los puntos de entrada, la vigilancia es a lo interior del país, porque puede ser que una persona pasó, pero fue detectada en un centro de salud. Cualquier síntoma que tenga síntomas como con una gripe normal, pero que se le identifica que estuvo fuera o que tiene un comportamiento inusual y las complicaciones graves, inmediatamente se detecta y se investiga ese caso. Más allá de la gripe. Tengo que hacer necesariamente una breve pausa comercial, doctor. Ya regresamos con este tema de alta responsabilidad en los medios de comunicación para abordarlo y poderle trasladar a todo el país las medidas preventivas que son mucho más importantes que cuando ya se tiene el problema encima. Quédese con nosotros, ya volvemos. Nos ocupa, amigos televidentes, el coronavirus. Se extiende, va avanzando, hay una seria advertencia de lo que representa esta amenaza global y por supuesto aquí en Nicaragua tenemos que ponerle especial atención. Tenemos que educarnos higiénicamente para poder enfrentar esta circunstancia. Pero una vez lograda la detección, doctor Carlos Sáenz, y se ubica un posible afectado, ¿cómo se trata esto? Bueno, recordemos que este nuevo virus, como muchos otros virus, no tienen tratamiento específico. Algunos, lo que se hace es que se desarrolle una vacuna, pero en este caso para desarrollar una vacuna se requiere tiempo, porque hay que hacer estudios, ensayos clínicos, etcétera. Sin embargo, aquí es tratamiento de soporte. Cuando estamos hablando de un paciente que esté en condición grave y que esté en un hospital, tratamiento de soporte, porque no solo te puede dar los síntomas comunes como una gripe, que es la fiebre, tos, pero te puede llegar a una dificultad respiratoria, a una neumonía grave, puede afectarte los riñones, inclusive te puede llevar a la muerte. Entonces, en esos casos es la atención a cada una de estas manifestaciones orgánicas para recuperar ese órgano. Si el riñón está fallando, garantizar que se recupere ese riñón y siga funcionando. Esta estrategia de este abordaje de atención ayuda a reducir la mortalidad considerablemente. Y es, por ejemplo, en la epidemia que tuvimos de dengue en este año recién pasado, es el país que más baja letalidad tuvimos por la forma organizativa y cómo abordamos tempranamente a los casos. Pero también, además de la vigilancia epidemiológica para detectar los casos tempranamente en la unidad de salud, como en los puntos de entrada de estos casos de eventos respiratorios inusuales, también el personal de salud se está recapacitando en esta situación sobre este nuevo coronavirus y se está estar preparado en respuesta ante los planes epidémicos. Pero hay
cinco elementos clave donde desde la población podamos darle las medidas preventivas y que las puedan poner en práctica para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad respiratoria. ¿Cuál es la primera de ellas? Es el lavado de las manos con frecuencia, con agua y jabón, durante al menos 20 minutos. Y ayudar a los niños pequeños para que se laven la mano, para que ellos hagan lo mismo. La mano se debe lavar no solo en la palma de las manos, sino en la parte dorsal y también entre los dedos. Y si es posible, y las uñas, y es posible hasta la muñeca, ¿no? Limpiarse las uñas, ese lavado, hacerlo constantemente, frecuentemente. Normalmente nosotros a veces cuando tomamos estas medidas lo hacemos antes de comer, después de ir al inodoro, cuando cambiamos pañales o cuando procesamos alimentos. Pero una persona enferma que está con la gripe debe hacerlo lo más frecuentemente en su casa, cuando está ahí en su casa. Lo otro es cubrirse la nariz y la boca con pañuelo o con alguna mascarilla, o cuando va a toser, utilizar el ángulo interno del codo, y así evitamos de que esas gotitas que cuando se esparcen, cuando lo hacemos sin tomar esas medidas, pueden llegar hasta 2 metros. Si lo hacemos de esa manera que estamos diciendo, se queda inmediatamente en el piso y a él no sale hacia el aire. Eso son medidas que son altamente eficientes. También una persona que en su casa tiene personas enfermas, esta persona evite estarse tocando los ojos, la nariz, la boca con las manos sin antes lavársela. Porque, como decíamos, la persona que está enferma, que está tosiendo y se tosió sobre la mano y no sobre el pañuelo, después tocó la mesa, tocó cualquier objeto inanimado, la otra persona también lo tocó, un utensilio, una taza, entonces, y se toca la nariz, se toca la boca, inmediatamente va a contagiarse por este virus. Por eso es importante evitar el contacto también personal, ¿no? De tal manera como besarse, compartir un abrazo, compartir tazas, utensilios para comer. Nada de romance. Nada de romance. Cuando una persona está enferma, más bien es cuidarla, pues, ¿verdad? Porque fácilmente se pueden transmitir este virus. Y lo otro que es importante es la limpieza, la desinfección de los objetos que frecuentemente tocamos, como decimos, los pomos de las puertas, las barandas de la escalera, los juguetes de los niños, los teléfonos, los teclados, todos estos objetos que frecuentemente tocamos, tenemos que estarlos limpiando constantemente para así reducir el contagio de este virus que se puede transmitir con mucha facilidad. Doctor, y cuando una persona en casa detecte que un familiar tiene síntomas gripales anómalos, más allá de las consideraciones que están en el estándar de lo que puede ser una gripe, ¿lo reporta al MINSA? ¿El MINSA se desplaza hacia el lugar o es conveniente movilizar a esa persona con ese síntoma más allá de la gripe al centro de salud? Cualquier persona que sienta que se siente malo con una situación, fiebre, tos, dificultad respiratoria, debe de acudir a la unidad de salud más cercana. Independientemente que sea la gripe que tenemos siempre, debe de acudir. Y sobre todo, si conocemos que esta persona ha tenido contacto con alguna persona en este momento que al lado de China, pues con mucha más razón de acudir inmediatamente. El Ministerio de Salud inmediatamente lo que hace es investigar, evaluar y en dependencia del caso inmediatamente se va a su casa y hace las investigaciones de los distintos contactos que tenga que hacer. Primero toma las medidas en relación al paciente, cómo manejarlo y inmediatamente hace la investigación epidemiológica del caso buscando qué contactos tuvo y a esos contactos hay que entrevistarlos
¿verdad? Para ver si han presentado síntomas o no han presentado síntomas. Si no han presentado síntomas por el hecho de estar en contacto, en los primeros 10, 15 días, cualquier síntoma que tengan, debe de informar a la unidad de salud, acudir e informar a la unidad de salud que tiene estos síntomas, porque así tempranamente nosotros abordamos el caso. Mientras más temprano se abordan los casos, las probabilidades de complicarse y de fallecer, desde luego, se reducen considerablemente. Ahora, a mí me llama la atención esta decisión del gobierno chino, que en términos de 10 días se propuso hacer un mega hospital para atender a todas las personas. Esto representa que efectivamente, una vez que se detecta una persona con el coronavirus, tiene que quedar totalmente aislada y en lugares específicos. ¿Cómo haríamos en el caso nuestro? Es que lo que nosotros, el Servicio de Salud, que he estado revisando todo tiene definitivamente definido un hospital en este momento, como no tenemos casos, ¿no? Pero que venga el primer caso y está definido dónde va a ir, dónde va a estar aislado, quiénes lo van a atender, con las medidas de protección. Ya se han revisado los insumos médicos, tenemos todos los insumos médicos para poder responder a esta situación y seguimos capacitando al resto del personal para que todos estemos contribuyendo en esta línea que nos ha orientado nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañía Rosario, para ponernos al frente, para prepararnos y así responder lo más tempranamente ante una situación que nos presente, porque no estamos exentos de que pueda venir un caso, pero nosotros tenemos que estar prestos a detectarlo lo más tempranamente posible. Ahora bien, ¿qué es lo que recomendaría usted que tuviésemos en nuestros hogares como elemento básico, medicinalmente hablando, de prevención para, en el caso de que se produzca algún síntoma de esta naturaleza? Recordemos que lo que nosotros recomendamos ante cualquier situación de gripe son las medidas que decíamos en este momento preventivas, notificar al Ministerio de Salud, si las condiciones tiene una insuficiencia respiratoria, acudir lo más tempranamente. Generalmente en la casa puede utilizar para la fiebre, acetaminofén, pero lo ideal es acudir lo más tempranamente a la unidad de salud. No puede quedarse una persona en casa cuando tiene dificultad respiratoria, porque eso le está diciendo que está cayendo en una neumonía que se le puede convertir en una neumonía grave y lo puede llevar a la muerte. Debe acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana para darle la atención correspondiente. Pidiéndole a Dios, doctor, que esto sea lo más rápidamente aplacado por parte de la ciencia médica y de la capacidad que tengamos usted, yo, todos en nuestros hogares para prevenirlo, que vayamos saliendo de esta situación y que más rápidamente el mundo pueda recuperarse de esto. Quiero agradecerle, doctor, llévese de obsequio este libro, Celedón, Vida y Legado, y para cuando esté en su oficina, tómese su respectivo cafecito. Gracias. Y muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Me imagino, doctor, que vamos a ir actualizando el temario de esta trágica situación por la que está atravesando el planeta, porque creo que los medios de comunicación en sus diferentes espacios tienen que darle la connotación que esto tiene. Así es. Muchas gracias, doctor. Y usted, amigo televidente, por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.